Nunca pensé que mi vida tomaría el giro que estaba a punto de escribir. Crecí en Colombia, pero hace unos años me mudé a San Antonio, Texas, buscando un nuevo comienzo tras una ruptura matrimonial que me dejó destrozada. San Antonio me recibió con brazos abiertos, pero a pesar de la calidez del lugar, yo me sentía completamente sola. Mi matrimonio había sido un desastre. Lo intenté todo, el amor, la paciencia, las promesas rotas, pero al final, no quedó nada más que las ruinas de lo que una vez soñé que sería mi vida perfecta. Con cada día que pasaba después de la separación, sentía como el vacío dentro de mí crecía. Mi única compañía era el eco de mis pensamientos y las largas noches en las que intentaba ahogar mi dolor con copas de vino. Una tarde, después de haber pasado horas mirando al techo, incapaz de encontrar un propósito, recibí una llamada de mi mejor amiga, Paula. Siempre había sido mi voz de la razón, y esa tarde no fue la excepción. «Necesitas un cambio», me dijo con tono firme. «No puedo verte así más tiempo. Deberías buscar algo que te ayude a encontrar paz. ¿Has pensado en ir a la iglesia?». En otro momento de mi vida, habría rechazado la idea de inmediato. Pero ese día, algo dentro de mí se quebró. Quizás era la desesperación o el simple hecho de que no tenía nada más que perder, pero decidí seguir su consejo. No era una persona particularmente religiosa, pero ¿qué podría salir mal? Tal vez encontraría algo de consuelo entre esas paredes. La mañana del domingo siguiente me levanté con una mezcla de nervios y escepticismo. Me vestí con un sencillo vestido negro, algo ajustado, aunque no tenía la intención de llamar la atención. Solo quería sentirme un poco mejor conmigo misma, al menos por un día. Cuando llegué a la iglesia, mi corazón palpitaba rápidamente. El lugar estaba lleno de personas en silencio, orando, buscando respuestas en la fe. Me senté en una de las bancas traseras, observando la escena ante mí, sintiéndome fuera de lugar. Y entonces lo vi. El pastor subió al púlpito con una presencia que llenó todo el espacio. No era solo su apariencia física lo que capturaba la atención de todos, sino la forma en la que hablaba, como si pudiera ver a través de ti. Sus ojos oscuros y penetrantes recorrieron la sala, y por un breve momento, se detuvieron en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras predicaba, sus palabras parecían resonar en mi alma. Hablaba sobre la búsqueda de consuelo en tiempos de dolor, sobre cómo encontrar fuerza cuando todo parece perdido. Cada palabra que decía me envolvía, y antes de darme cuenta, estaba al borde de las lágrimas. No sabía entonces lo que ese encuentro significaría para mi vida, pero algo me decía que aquel pastor era más que un simple guía espiritual. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Después de que el sermón terminó, sentí una extraña mezcla de alivio y confusión. Nunca había experimentado algo así. Era como si hubiera encontrado una especie de refugio en las palabras del pastor, pero al mismo tiempo, algo en su mirada me inquietaba. Había una intensidad en sus ojos que no podía ignorar, como si, en ese breve intercambio visual, hubiera visto más allá de mi exterior y percibido el dolor que cargaba dentro. Me quedé sentada en la banca un rato más, observando cómo la gente comenzaba a dispersarse lentamente. Al final, me armé de valor y decidí acercarme al pastor. No sabía bien qué iba a decirle, pero sentía la necesidad de hablar con alguien, de desahogar el torbellino de emociones que me abrumaba. Cuando finalmente me acerqué, noté cómo su atención se enfocó en mí de inmediato. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó con una voz profunda y reconfortante, esa misma voz que minutos antes había logrado tocar mi corazón desde el púlpito. Por un segundo, me sentí intimidada por su presencia, pero algo en su tono me hizo sentir que podía confiar en él. «Estoy pasando por un momento difícil», dije, con la voz temblorosa. «Mi matrimonio terminó hace poco y me siento perdida. No sé por qué, pero sentí que tal vez hablar contigo podría ayudarme». El pastor asintió lentamente, sus ojos permanecieron fijos en los míos, como si analizara cada palabra que salía de mi boca. «La pérdida y el dolor pueden ser devastadores», respondió con suavidad. «Pero a veces,
en medio de nuestras tormentas personales, encontramos una nueva fuerza que nunca pensamos que teníamos. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él. Había algo en su forma de escuchar, en la manera en que asentía en los momentos justos, que me hacía sentir que realmente estaba prestando atención a cada detalle de lo que decía. No era como cuando hablas con alguien y sabes que solo están esperando su turno para hablar. Él estaba presente en cada palabra. La conversación fluyó de manera natural, pasando de lo general a lo personal sin que me diera cuenta. Le hablé de las discusiones con mi ex esposo, de las noches en las que me sentía sola, de cómo había intentado llenar ese vacío con cosas que solo empeoraban la situación. El pastor escuchaba en silencio, pero a medida que hablaba, me di cuenta de que, sin querer, me estaba abriendo más de lo que había previsto. ¿Y cómo te sientes contigo misma?, preguntó de repente, cambiando el tono de la conversación. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me la había hecho directamente, y honestamente, no sabía cómo responder. Había pasado tanto tiempo preocupándome por los demás, por las expectativas de mi matrimonio y las opiniones ajenas, que me había olvidado de lo que yo realmente sentía o necesitaba. Creo que, no lo sé, respondí, casi en un susurro. Me siento vacía. El pastor asintió, su mirada parecía comprender lo que ni siquiera yo podía poner en palabras. En ese momento, algo cambió. Había una conexión, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Sentí que no estaba hablando con un extraño, sino con alguien que realmente entendía mi dolor. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un lugar más tranquilo, sugirió con una sonrisa amable. A veces, un cambio de escenario puede ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva. La idea me sorprendió, pero en ese momento, todo parecía encajar. No había nada de malo en seguir hablando, ¿verdad? Solo era una charla. Una oportunidad de entender lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Sin pensarlo mucho, asentí. Mientras caminábamos hacia la salida de la iglesia, sentí un ligero nerviosismo. No estaba segura de por qué había aceptado continuar la conversación en otro lugar, pero algo en el pastor me daba tranquilidad. Quizás era su manera de hablar, su calma contagiosa, o tal vez simplemente necesitaba desesperadamente a alguien que me escuchara sin juzgarme. El sol de la tarde brillaba en lo alto cuando llegamos al estacionamiento. El pastor me miró con una sonrisa amable, y antes de que pudiera decir algo más, lo invité a mi casa. Había sido un acto casi reflejo, pero él aceptó de inmediato, como si lo hubiera esperado. Mi casa estaba a solo unos minutos de la iglesia, en un barrio tranquilo de San Antonio. Mientras conducía, mi mente estaba inundada de pensamientos. ¿Qué esperaba exactamente de esta conversación? ¿Por qué me sentía tan ansiosa, tan expuesta, como si algo estuviera por suceder? Llegamos en silencio, y cuando abrí la puerta, el familiar aroma de mi hogar me calmó un poco. Era un lugar modesto, pero acogedor, decorado con pequeños recuerdos de mi vida en Colombia. Fotos de mi familia adornaban las paredes, y una suave luz entraba por las ventanas, creando un ambiente cálido. El pastor observó todo con una mirada tranquila, como si estuviera apreciando cada detalle. Nos sentamos en el sofá, uno frente al otro, y por un momento, el silencio llenó el espacio. No era incómodo, pero sentí que el ambiente estaba cargado de una especie de tensión emocional que no sabía cómo manejar. Él me miraba con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían leer cada uno de mis pensamientos. Este es un lugar hermoso, dijo, rompiendo el silencio. Se siente lleno de vida, a pesar de lo que has pasado. Sonreí, aunque en el fondo no me sentía del todo viva. Es solo una fachada, respondí, un poco más honesta de lo que había planeado. Este lugar puede parecer lleno de vida, pero por dentro, a veces siento que estoy vacía. Él asintió con una comprensión silenciosa. Es natural sentir eso después de una pérdida. A veces, necesitamos espacios que nos ayuden a encontrar lo que hemos perdido. Nos quedamos en silencio por un momento más, pero no era un silencio incómodo. Había una especie de conexión entre nosotros, una sensación de que, aunque no hubiera respuestas fáciles, había una paz en el simple acto de compartir ese momento. ¿Y qué crees que has perdido?, preguntó suavemente, inclinándose un poco hacia adelante,
como si estuviera realmente interesado en lo que tenía que decir. Mi confianza en mí misma, respondí, sin dudarlo. He pasado tanto tiempo preocupándome por los demás, por lo que esperaban de mí, que olvidé lo que realmente me hacía feliz. Me perdí a mí misma en ese proceso. Él asintió, y pude ver en su rostro que entendía lo que estaba diciendo a un nivel profundo. La reconstrucción de uno mismo después de una pérdida puede ser dolorosa, dijo, su voz baja y reconfortante. Pero también puede ser una oportunidad para descubrir nuevas partes de ti que no conocías. La intensidad de su mirada me hizo sentir expuesta de nuevo, pero de una manera que no era incómoda. Era como si hubiera abierto una puerta dentro de mí que había estado cerrada por mucho tiempo, y él estaba ahí para guiarme, para mostrarme que no estaba sola en este proceso. Gracias, dije finalmente, sintiendo una oleada de gratitud genuina. No sé por qué, pero siento que hablar contigo me ha ayudado más de lo que esperaba. El pastor sonrió, una sonrisa cálida y sincera. Siempre estaré aquí para escuchar, respondió con suavidad. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos vea, realmente nos vea. En ese momento, algo cambió. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me hubiera visto. No solo la fachada que mostraba al mundo, sino la persona que estaba detrás de todo ese dolor y confusión. La sensación de alivio y conexión fue casi abrumadora. Era como si, en ese pequeño intercambio de palabras, hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando sin saberlo. El ambiente en la sala se tornó más íntimo, pero no en el sentido físico. Era más bien una sensación de cercanía emocional, de estar conectados de una forma que iba más allá de las palabras. El pastor se recostó un poco en el sofá, relajándose, como si también él sintiera que ese momento compartido estaba brindándonos algo más profundo. A mí me invadía una extraña mezcla de calma y expectativa. Sabía que algo había cambiado en mi interior desde que entró en mi vida. ¿Te gustaría un poco de té?, pregunté, intentando aligerar la atmósfera. Necesitaba moverme, ocupar mis manos en algo para no sentirme tan vulnerable ante la intensidad de la conversación. Él sonrió y asintió suavemente. Eso suena bien. Me levanté y fui a la cocina, donde el sonido del hervidor llenaba el silencio de la casa. Mientras esperaba que el agua comenzara a hervir, mi mente seguía repasando cada palabra que habíamos intercambiado. Me sorprendía lo natural que había sido abrirme con él, casi como si lo conociera desde hace años. Era algo que no me había pasado con nadie más en mucho tiempo. Cuando regresé con las tazas humeantes, lo encontré mirándome con esa misma expresión cálida y serena. Le ofrecí una de las tazas, y nuestros dedos se rozaron brevemente. Fue un gesto inocente, pero no pude evitar sentir una chispa, un pequeño recordatorio de la conexión que habíamos formado en tan poco tiempo. Nos sentamos de nuevo en el sofá, tomando pequeños sorbos de té mientras el silencio se instalaba cómodamente entre nosotros. Era extraño lo natural que se sentía su compañía. Había entrado en mi casa como un extraño, pero ahora parecía formar parte del espacio, de una manera que no había sentido con nadie en mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo después de unos minutos, rompiendo el silencio, la mayoría de las personas pasan por la vida sin permitirse sentir de verdad. Se protegen, levantan muros, y se alejan de lo que realmente necesitan. Lo miré, intrigada. «¿Y qué crees que necesito yo?», pregunté, sin saber exactamente qué respuesta esperaba. Él me miró, sus ojos fijos en los míos con esa intensidad característica. «Creo que necesitas recordar quién eres, más allá de todo lo que has vivido. No eres solo una mujer que ha sufrido una pérdida. Eres mucho más que eso». Sus palabras resonaron dentro de mí. Era cierto. Había pasado tanto tiempo definiéndome por el dolor, por los fracasos y las expectativas de los demás, que me había olvidado de quién era realmente. Me había perdido en la neblina del pasado y no había logrado ver más allá de ella. «¿Y cómo hago eso?», susurré, sintiendo que esa pregunta era tan para mí como para él. «Empieza por aceptar que mereces ser feliz, que mereces ser vista y escuchada», respondió con calma. «Y, lo más importante, mereces ser amada, tal y como eres». Esas últimas palabras, ser amada, me golpearon con una fuerza que no esperaba.
Durante tanto tiempo había sentido que el amor era algo que se me escapaba entre los dedos, que no era algo que pudiera encontrar de nuevo, y mucho menos sentir. Pero la forma en que él lo decía, como si fuera una verdad incuestionable, me hizo pensar que tal vez estaba equivocada. Tomé un sorbo más de té, intentando procesar lo que sentía. Había algo en la manera en que me hablaba que no solo me brindaba consuelo, sino esperanza. No la esperanza en un futuro perfecto, sino en algo más tangible, algo que comenzaba a surgir dentro de mí. El pastor se inclinó hacia adelante, dejando su taza en la mesa. No tienes que tener todas las respuestas hoy, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Lo importante es que has comenzado a buscar. El resto vendrá con el tiempo. Sentí que sus palabras eran como una promesa. Una promesa de que, aunque no tuviera todas las respuestas ahora, no estaba sola en este viaje. El silencio que siguió a sus palabras no era incómodo. Al contrario, era un espacio lleno de significado, un momento en el que todo parecía encajar de manera natural. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. No era la clase de paz que llega cuando todo está resuelto, sino esa tranquilidad que surge al saber que estás en el camino correcto, que el caos interior, aunque presente, comienza a organizarse. El pastor se acomodó un poco en el sofá, cruzando las manos sobre sus rodillas mientras me observaba con esa misma serenidad que lo había caracterizado desde el principio. A veces buscamos respuestas afuera, cuando en realidad están dentro de nosotros, dijo, su voz suave pero firme, como si cada palabra tuviera un peso especial. Todo lo que necesitas para reconstruirte ya está en ti. Solo necesitas el valor para verlo. Esas palabras, aunque sencillas, resonaban profundamente en mí. Durante meses había sentido que no tenía control sobre mi vida, como si fuera una pasajera en un tren descontrolado. Sin embargo, lo que el pastor me ofrecía no eran soluciones mágicas, sino una idea revolucionaria, el poder de sanar estaba dentro de mí. Era algo que me pertenecía, aunque había estado demasiado ciega para verlo. Es difícil tener valor cuando sientes que has fallado en todo, le confesé, la vulnerabilidad pesando en mi voz. Sabía que estaba abriendo una parte de mí que había mantenido oculta incluso para mis amigos más cercanos. Pero con él, con este hombre que parecía entenderme sin que tuviera que decir mucho, sentía que no necesitaba fingir ni ocultar nada. El fracaso es solo una parte de la historia, respondió, su mirada se suavizó aún más. Es el punto de partida para muchas grandes transformaciones. No hay nada de malo en fallar, lo importante es lo que hacemos después. Sus palabras me hicieron pensar en todo lo que había vivido, en cada caída, cada herida emocional que me había debilitado, pero también en cómo cada una de esas experiencias me había moldeado, haciéndome más fuerte en formas que no había reconocido hasta ahora. Levanté la vista y lo encontré observándome con una expresión de comprensión, sin juicios ni expectativas. Sentí una calidez en su presencia que me hizo sentir segura, como si todo lo que estaba compartiendo fuera bienvenido y aceptado. Era un sentimiento que había olvidado cómo se sentía, ser escuchada, vista, sin tener que justificarme. Sé que no es fácil, continuó él, con un tono más suave aún, casi paternal. Sanar es un proceso largo, y no tienes que hacerlo sola. A veces, necesitamos a alguien que nos guíe, que nos ayude a ver lo que hemos estado evitando. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo en su mirada que me decía que entendía lo que estaba ocurriendo dentro de mí más allá de las palabras. Y entonces lo supe, esta conexión, esta apertura que había surgido entre nosotros, no era solo el producto de una conversación casual. Era algo más profundo, algo que me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el lugar correcto. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, bañando la sala en tonos dorados. Era como si el día también estuviera preparándose para cerrar un capítulo, dejándonos a nosotros en un pequeño oasis de calma antes de que la oscuridad de la noche llegara. Gracias, murmuré, sintiendo que esa palabra no capturaba del todo la gratitud que sentía. No solo por la conversación, sino por lo que había comenzado a cambiar dentro de mí. Por primera vez, sentía que había una posibilidad de salir del pozo en el que había estado atrapada. No sé si habrías imaginado que ayudarías tanto con solo unas palabras. El pastor sonrió,
una sonrisa tranquila, sin pretensiones. Las palabras pueden ser poderosas, pero el verdadero trabajo lo haces tú. Solo te he ayudado a ver lo que ya tenías dentro. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de verdad. Era yo quien debía tomar el control de mi vida nuevamente, pero sabía que, de alguna manera, ya no estaba sola en ese camino. Algo había comenzado a despertarse en mí, algo que no podía ignorar. Mientras la luz seguía desvaneciéndose y el día se acercaba a su fin, sentí que el capítulo que habíamos abierto estaba lejos de cerrarse. El sol ya había comenzado a desaparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La atmósfera en la sala se sentía cálida, casi envolvente, como si el espacio hubiera absorbido todo lo que habíamos compartido en las últimas horas. El pastor se había levantado, caminando hacia la ventana mientras miraba el atardecer. Yo me quedé sentada, observándolo en silencio, pensando en todo lo que habíamos conversado. Me sentía diferente, como si un peso que llevaba cargando por tanto tiempo hubiera comenzado a desvanecerse. El vacío que había sentido durante meses, el dolor de mi ruptura, de mi vida perdida, se sentía menos abrumador. No era que todo hubiera desaparecido de repente, pero había una ligera esperanza, una sensación de que algo nuevo podía surgir de las cenizas de lo que una vez fui. El pastor giró para mirarme, y con una sonrisa suave, dijo, a veces, es en estos momentos, cuando la luz comienza a desvanecerse, que encontramos las respuestas que habíamos estado buscando. Sus palabras me llegaron profundamente. La luz que se desvanecía afuera era un reflejo de lo que yo había estado viviendo, un capítulo que había terminado, una oscuridad que había envuelto mi vida, pero también una nueva posibilidad que comenzaba a brillar en la distancia. No podía evitar sentir que algo dentro de mí también estaba listo para cambiar, para renacer. Es curioso, dije en voz baja, rompiendo el silencio. Pensé que vendría aquí buscando consuelo, pero he encontrado algo más. Algo más profundo. El pastor volvió a sentarse, sus ojos se encontraron con los míos. El consuelo es solo el comienzo, dijo. A veces, el verdadero crecimiento viene cuando nos permitimos mirar más allá del dolor, cuando aceptamos que no todo tiene que ser perfecto para que podamos avanzar. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sentí la verdad en sus palabras, y por un momento, dejé que el significado de lo que estaba ocurriendo entre nosotros se asentara. Esta conversación, esta conexión, no era solo un alivio temporal para mi sufrimiento. Era una puerta que se abría hacia una parte de mí que había estado dormida, esperando el momento adecuado para despertar. ¿Y cómo sabes cuándo es el momento adecuado para cambiar?, pregunté, casi sin pensarlo. Sabía que, aunque había dado un pequeño paso hacia mi propia sanación, el camino por delante era incierto. Él sonrió, una sonrisa que no tenía prisa ni expectativas. No siempre lo sabes. A veces, lo descubres en el proceso. Lo importante es que has comenzado. El resto es parte de la aventura. La palabra aventura me hizo reír suavemente. No había pensado en mi vida como una aventura desde hacía mucho tiempo. Todo había sido una lucha, una batalla constante contra el dolor, el fracaso, y la sensación de estar incompleta. Pero quizás, como decía el pastor, el viaje hacia la recuperación y el crecimiento no tenía que ser una lucha todo el tiempo. Podría ser también una aventura, un descubrimiento. El pastor tomó un sorbo de su té, su mirada seguía fija en mí, pero esta vez con una suavidad que me hizo sentir aún más tranquila. No tienes que tener todas las respuestas hoy, repitió. Lo importante es que estés dispuesta a hacer las preguntas correctas. Mis pensamientos vagaron hacia todo lo que había evitado enfrentar, las emociones que había enterrado durante tanto tiempo. Por primera vez, sentí que tal vez era posible enfrentarlas, mirarlas directamente y, finalmente, dejarlas ir. La luz fuera continuaba desvaneciéndose, y el silencio que llenaba la sala ya no me incomodaba. Era un silencio lleno de promesas, de potencial. Sentí que estaba lista para lo que vendría después, aunque no sabía exactamente qué era. Gracias, susurré nuevamente, aunque esta vez con una certeza más profunda. No sé qué hubiera hecho sin esta conversación.
El pastor asintió, su sonrisa nunca desapareció. Siempre estaré aquí cuando necesites hablar. El camino puede ser largo, pero no tienes que recorrerlo sola. Nos quedamos en silencio unos momentos más, disfrutando de la tranquilidad que nos rodeaba. Y aunque no sabía lo que el futuro me depararía, en ese instante, estaba en paz con no saberlo. A medida que la noche caía sobre San Antonio, las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia, visibles desde la ventana de la sala. La tranquilidad de mi hogar y la sensación de compañía auténtica hicieron que el momento se sintiera como un pequeño refugio del caos que había dominado mi vida durante tanto tiempo. El pastor y yo permanecimos en silencio por un tiempo, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Pero este no era un silencio incómodo. Al contrario, era un respiro necesario, como si ambos estuviéramos procesando la importancia de lo que acabamos de compartir. Sentí que, a pesar de las emociones intensas, me encontraba en un lugar seguro. Y por primera vez en meses, no estaba aterrada por lo que sentía. ¿Sabes?, comenzó el pastor, rompiendo suavemente el silencio, a veces el camino más difícil es el que nos lleva de vuelta a nosotros mismos. Es fácil perdernos en el dolor, en las expectativas de los demás, y en las heridas que dejamos sin sanar. Asentí lentamente, reconociendo que había estado perdida por mucho tiempo. Es como si hubiera olvidado quién era realmente, dije, dejando escapar una confesión que, hasta ese momento, solo había admitido en mis pensamientos más oscuros. Eso es comprensible, respondió con una voz que irradiaba comprensión. Pero no has perdido tu esencia. Está ahí, debajo de todo. Lo que estás haciendo ahora es comenzar a recordar. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La idea de que no había perdido del todo quién era, que todo lo que había vivido solo estaba cubriendo temporalmente mi verdadero ser, era reconfortante. Me dio esperanza de que, a pesar de todo, todavía tenía el control de mi vida, de mi identidad. Nos sentamos por un rato más, compartiendo pequeños pensamientos, riendo ocasionalmente, pero siempre con esa sensación de conexión que se había establecido desde el primer momento. Cada palabra parecía quitarme una capa de inseguridad, y me encontraba respirando más fácilmente, como si me estuviera liberando lentamente de una prisión emocional en la que me había encerrado sin darme cuenta. En algún momento, me di cuenta de que me había recostado un poco en el sofá, sintiéndome más cómoda de lo que había estado en mucho tiempo. El pastor, con la misma calma de siempre, se levantó para mirar nuevamente por la ventana, observando cómo la ciudad se cubría de sombras y luces titilantes. La vista era hermosa, y el ambiente entre nosotros seguía siendo de paz y reflexión. ¿Te sientes diferente ahora?, preguntó de repente, sin apartar la vista del horizonte. Sí, respondí sin dudar. De alguna manera, siento que he soltado algo, aunque no sé exactamente qué. El pastor se giró y me miró con una sonrisa de aprobación. A veces, soltar lo que no podemos nombrar es el primer paso. El resto vendrá con el tiempo. Volvió a su asiento, y durante unos segundos, nos miramos en silencio, permitiendo que sus palabras se asentaran. Sabía que tenía razón. No todas las respuestas iban a llegar de golpe, pero había algo que sí había cambiado en mí esa noche, ya no sentía la urgencia de tenerlo todo resuelto. El hecho de que estuviera dispuesta a buscar, a enfrentar lo que venía, era suficiente por ahora. El tiempo pasó de manera imperceptible, y antes de que me diera cuenta, era tarde. Me di cuenta de que el pastor había estado allí durante más tiempo del que había previsto, pero no había ninguna incomodidad en eso. Su presencia seguía siendo reconfortante, y sentía que, aunque nuestra conversación pronto llegaría a su fin por esa noche, el proceso que había comenzado en mí seguiría su curso. Creo que es hora de que me vaya, dijo finalmente, con una sonrisa gentil. Sentí una pequeña punzada de tristeza, pero sabía que tenía razón. No podía retener ese momento para siempre. Gracias, repetí por tercera vez esa noche, sintiendo que esas simples palabras aún no eran suficientes para expresar lo que sentía. Ha sido un placer hablar contigo, respondió mientras se levantaba. Y recuerda, este es solo el comienzo. Siempre puedes encontrarme si lo necesitas. Lo acompañé hasta la puerta, y mientras él cruzaba el umbral, me giró una última vez.
No olvides lo que hemos hablado hoy, dijo con una sonrisa. El cambio no sucede de un día para otro, pero ya has dado el primer paso. Lo observé alejarse mientras se internaba en la noche de San Antonio, sus palabras todavía resonando en mi mente. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en silencio, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado definitivamente. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para lo que viniera después. Y en ese momento, mientras el silencio de la noche me rodeaba, supe que mi vida, aunque aún llena de incertidumbres, estaba empezando a tomar un nuevo rumbo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella por un momento, dejando que el silencio de la casa me envolviera. La ausencia del pastor, aunque palpable, no dejaba un vacío, sino más bien un eco de todo lo que habíamos conversado esa noche. Era como si su presencia seguía resonando en las paredes, en mis pensamientos, empujándome hacia una nueva perspectiva. Sentía una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo, y con ella, una extraña mezcla de emoción y anticipación por lo que el futuro podría traer. Caminé lentamente hacia la sala, el suave resplandor de las luces de la ciudad de San Antonio se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Me senté en el sofá, el mismo lugar donde habíamos compartido nuestras palabras, nuestras emociones. El silencio ya no me pesaba como antes, ahora, era un espacio donde podía reflexionar sin miedo a los pensamientos que llegaban. Me encontraba pensando en todo lo que habíamos discutido, en esa sencilla pero poderosa verdad que el pastor me había revelado. El cambio comenzaba desde dentro, y aunque no tuviera todas las respuestas en ese momento, el simple hecho de estar abierta al proceso era suficiente. Poco a poco, me di cuenta de que la sensación de vacío que había arrastrado durante tantos meses comenzaba a disiparse. No era una transformación radical, pero había una pequeña chispa en mi interior, algo que se había encendido esa noche. Tal vez no era más que una luz tenue, pero me aferraba a ella, sabiendo que era el comienzo de algo más grande. Mis pensamientos comenzaron a vagar hacia lo que vendría después. ¿Cómo sería mi vida ahora que había tomado este primer paso? Sabía que el camino no sería fácil, que habría días en los que las dudas y el dolor regresarían, pero había una diferencia ahora, no estaba huyendo de ellos. Estaba lista para enfrentarlos, para seguir avanzando, un día a la vez. Me levanté del sofá y fui hacia la ventana. Al abrirla, el aire fresco de la noche me acarició el rostro, revitalizándome. Observé las luces de la ciudad brillando en la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba viendo un mundo al que no pertenecía. Sentí que, de alguna manera, había encontrado un lugar en él nuevamente. Había un espacio para mí, una oportunidad para reconstruir lo que había perdido y, quizás, descubrir partes de mí que nunca antes había explorado. Mientras respiraba el aire nocturno, me permití sonreír. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero era real. Era el reflejo de la esperanza que ahora sentía. Sabía que no estaba sola, que el pastor estaría allí si lo necesitaba, pero más importante aún, sabía que había comenzado a confiar en mí misma otra vez. Al cerrar la ventana y dejar que las cortinas se movieran suavemente con la brisa, me di cuenta de que algo tan simple como abrir una ventana podía simbolizar mucho más, una apertura, una invitación a lo nuevo, al cambio. Y estaba lista para ello. Caminé hacia mi habitación, sintiendo el peso del día finalmente dejarme. Mientras me preparaba para dormir, me invadió una sensación de gratitud, no solo por la conversación de esa noche, sino por todo lo que había vivido, incluso las partes más dolorosas. Todo me había llevado a este momento, a esta oportunidad de empezar de nuevo. Al apagar las luces, me acosté en la cama, el sonido distante de la ciudad sirviendo de suave arrullo. Cerré los ojos y dejé que mi mente vagara un poco más, sabiendo que aunque la jornada de sanación acababa de comenzar, estaba lista para lo que vendría. Y así, entre pensamientos tranquilos y el murmullo del viento en la ventana, me quedé dormida, sabiendo que el futuro, aunque incierto, ahora parecía mucho más prometedor de lo que había imaginado. Me desperté al día siguiente con una sensación diferente, una especie de calma que no había sentido en mucho tiempo. El sol entraba tímidamente por las cortinas, y los sonidos familiares de la mañana en San Antonio llenaban el aire.
Me quedé en la cama unos momentos más, disfrutando de esa quietud, recordando la conversación de la noche anterior. No podía dejar de pensar en las palabras del pastor, en cómo me había hecho ver que la vida, aunque difícil, aún estaba llena de posibilidades. Había estado tan atrapada en mi dolor, en el fracaso de mi matrimonio, que no me había permitido ver más allá. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, sentía que algo en mi interior se había desbloqueado. No todo estaba resuelto, y no esperaba que lo estuviera de inmediato, pero había un camino frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a recorrerlo. Me levanté, estirándome mientras caminaba hacia la cocina para prepararme un café. Mientras el aroma del café llenaba la casa, mis pensamientos seguían girando en torno a la idea de sanación. La charla con el pastor había plantado una semilla en mí, una semilla que ahora comenzaba a echar raíces. Sabía que el proceso sería largo, que habría días buenos y malos, pero también sabía que ya no tenía miedo de enfrentar lo que venía. Me llevé la taza de café a la sala, y mientras tomaba el primer sorbo, observé el pequeño rincón donde habíamos estado sentado la noche anterior. Parecía increíble que una conversación pudiera tener tanto impacto, pero la realidad es que no había sido solo lo que habíamos dicho, sino el hecho de que me había permitido ser vulnerable, ser honesta conmigo misma. Había dejado caer las defensas, y eso me había permitido comenzar a sanar. Decidí que ese día sería diferente. No iba a sumergirme en la tristeza como había hecho tantas veces antes. En lugar de eso, iba a salir, a hacer algo que me recordara lo que era vivir, lo que significaba ser yo. Después de todo, el pastor tenía razón, no se trataba de tener todas las respuestas de inmediato, sino de dar pequeños pasos hacia adelante. Me vestí rápidamente, optando por algo cómodo pero que me hiciera sentir bien. Salí de la casa y, por primera vez en semanas, no me dirigí directamente a mi coche para ir a algún lugar por obligación. Caminé por las calles de mi vecindario, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Observé los árboles, las flores, y me di cuenta de que, aunque había pasado por aquí miles de veces, nunca había prestado atención a los detalles. Sentí que estaba viendo el mundo con nuevos ojos, como si los pequeños momentos que antes me parecían insignificantes ahora tuvieran un significado más profundo. Quizás, después de todo, parte de sanar consistía en aprender a apreciar esos pequeños detalles de la vida, los momentos que antes escapaban entre las grietas de la rutina y el dolor. Mientras caminaba, decidí visitar un parque cercano, uno de esos lugares a los que había ido antes, pero nunca con el tiempo o la disposición para disfrutarlo. Al llegar, me senté en una banca bajo la sombra de un gran roble, observando cómo las hojas se mecían suavemente con el viento. Era un día hermoso, y por primera vez en mucho tiempo, me permití disfrutarlo sin sentir culpa por no hacer algo productivo o por no resolver inmediatamente todos mis problemas. Estar allí, simplemente existiendo, me recordó algo que el pastor había dicho: a veces, todo lo que necesitamos es un momento para detenernos y darnos cuenta de que seguimos aquí, que seguimos adelante. Y eso era lo que estaba haciendo en ese momento, avanzando, aunque fuera en pequeños pasos. Las horas pasaron sin que me diera cuenta, y cuando finalmente decidí regresar a casa, lo hice con una sonrisa en los labios. El día no había sido extraordinario en el sentido convencional, pero para mí había sido un pequeño triunfo. Había salido de mi casa, había enfrentado el mundo, y me había permitido disfrutar del presente, algo que no había hecho en mucho tiempo. De vuelta en casa, mientras me preparaba una cena sencilla, me invadió una sensación de logro, por pequeña que fuera. Sabía que todavía tenía mucho que enfrentar, que el camino hacia la sanación no era lineal ni fácil, pero ese día me había demostrado que era posible. Y ese era un pensamiento que me daba fuerzas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse de nuevo, supe que había dado otro pequeño paso en mi propio viaje, un viaje que, aunque incierto, ahora estaba lleno de esperanza. La noche cayó lentamente sobre San Antonio, y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, me encontré sentada nuevamente en el sofá de la sala, con la luz tenue de una lámpara bañando el espacio. No era solo la noche lo que estaba terminando, sino también el primer día de este nuevo capítulo en mi vida. Un día que, aunque sencillo, había marcado el comienzo de algo profundo y significativo.
Reflexioné sobre lo que había aprendido en las últimas 24 horas. La conversación con el pastor no había sido solo un intercambio de palabras, había sido una revelación. Me mostró que no estaba rota, solo fragmentada, y que podía volver a unir esas piezas con el tiempo y la paciencia. No era cuestión de resolverlo todo de inmediato, sino de aprender a caminar con las heridas, permitiéndoles sanar lentamente en lugar de esconderlas. Pensé en todo lo que vendría después. Sabía que no sería fácil. Había muchas cosas que aún necesitaba enfrentar, los recuerdos de mi matrimonio, los miedos que habían crecido en mi interior y, sobre todo, la tarea de volver a confiar en mí misma. Pero esta vez, no sentía que fuera imposible. Sabía que tendría días malos, momentos en los que querría retroceder y esconderme de nuevo en el dolor. Pero también sabía que, al igual que hoy, podría encontrar fuerzas para seguir adelante. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante mí. Las luces parpadeaban a lo lejos, una mezcla de movimiento y vida que, hasta hacía poco, había sentido distante y ajeno. Pero ahora, todo parecía diferente. Sentía que formaba parte de ese mundo nuevamente, que tenía un lugar, que mi historia no había terminado. El pastor me había dado algo invaluable, la posibilidad de volver a empezar. Pero lo más importante era que me había mostrado que ese poder siempre había estado dentro de mí, esperando a ser redescubierto. Él fue solo el catalizador que me ayudó a ver lo que había olvidado, que podía ser dueña de mi destino, que podía encontrar paz dentro de mí misma. Mientras me quedaba allí, contemplando el vasto horizonte, recordé sus últimas palabras antes de irse: este es solo el comienzo. Y tenía razón. Ese día había sido solo el primer paso de muchos. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero el hecho de haber dado ese primer paso me llenaba de esperanza. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones. Agradecí en silencio por lo que había vivido, por lo que había aprendido, y por la oportunidad de empezar de nuevo. Me prometí a mí misma que no volvería a caer en la desesperación, que siempre buscaría la luz, incluso en los momentos más oscuros. Al abrir los ojos de nuevo, me alejé de la ventana y me dirigí a mi habitación, sintiéndome más ligera, más centrada. Sabía que no estaba sola, que podía apoyarme en los demás cuando lo necesitara, pero también sabía que había descubierto una nueva fortaleza dentro de mí misma. Y eso era lo más valioso de todo. Me metí en la cama y, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, me sentí en paz. Cerré los ojos, sabiendo que, aunque no podía predecir el futuro, estaba lista para lo que viniera. Y así, con una sensación de esperanza y gratitud, me quedé dormida, segura de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde necesitaba estar. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante.